Bien, ya en el tema pasado vimos una forma de presentar los resultados de un proceso. Tenemos un intervalo en el que tenemos cierta confianza, en el que contaremos pues que los productos que se elaboren caigan en cierto rango o en cierto intervalo. Bueno, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos comprobar lo que un vendedor nos está pues proveyendo, ¿verdad? De materia prima o un equipo, también incluso el rendimiento de un equipo nuevo contra un equipo viejo. Entonces vamos a entrar a un método que nos va a permitir evaluar lo que nos diga el proveedor y verificar con información, decir si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Con esto entramos al campo de las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis pues va a ser ahora un estadístico que nos sirve como pues a una afirmación sobre valores de los parámetros de la población o proceso que se tienen que comprobar con la información de una muestra. ¿Qué hipótesis se hace? Se llama hipótesis nula. Y esta afirmación se considera válida durante la prueba o antes de la prueba, no después, antes o durante. Y la hipótesis alternativa, que se escribe HA, es la afirmación que se aceptará dado el caso en que los datos muestrales nos proporcionen evidencia de que la hipótesis nula o H0 es falsa. Esto básicamente, como se puede poner más fácil, es como en el sistema de justicia, esto uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La hipótesis nula será siempre cierta hasta demostrar lo contrario, ¿sale? Entonces, el estadístico de prueba va a ser ahora una ecuación que nos va a arrojar un número a partir de los datos de la muestra y la hipótesis nula. Su magnitud, la magnitud de este estadístico, nos va a permitir decir si se rechaza o no la hipótesis nula. Esto se cumplirá o se rechazará si es que cae en la región de rechazo, que serán valores del estadístico que hacen que la hipótesis nula se rechace, o se acepte en la región de aceptación, si los valores del estadístico caen donde no se rechaza H0. Y hay dos formas de plantear hipótesis: la hipótesis que se llama bilateral y la hipótesis unilateral. La hipótesis bilateral se identifica con el signo no es igual o es distinto de, que es un igual con una diagonal, y esta tiene dos regiones de rechazo. La hipótesis unilateral va a ser cuando sea menor que o mayor que. Solo es una u otra, y cada una tiene su región de rechazo correspondiente. Bien, ¿cómo se ve esto? Aquí tenemos la región de rechazo de una prueba unilateral. En el caso de que la hipótesis nula nos diga que es igual a cierto valor, la alternativa dice que es menor. Entonces la región de rechazo suele estar a la izquierda en la curva de la distribución de probabilidad, ¿sale? En la bilateral tenemos la curva, pero ahora tenemos dos regiones de rechazo. Y se establece cuando es distinto o diferente al valor que se nos está estipulando en la hipótesis nula. Si cae en la región fuera de la zona azul, se acepta la hipótesis nula. Si cae en la zona azul, en cualquier caso, será la región de rechazo y la hipótesis nula se rechaza. Como en los intervalos de confianza, la prueba de hipótesis se rige por el valor alfa, o la significancia. ¿Por qué? Porque este es el error, se conoce como el error tipo 1, el alfa, y es la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera. Mientras que existe también el error tipo 2, beta, pero este no es tan importante, la verdad, porque sería aceptar H0 cuando es falsa. ¿Y qué quiere decir cada una? Bueno, si nosotros cometemos el error tipo 2 y decimos que H0 es verdadera cuando no lo es, estaríamos quedándonos en la situación que ya estamos. En el proceso sigue con ese parámetro, o se toma en cuenta que es ese parámetro, y aunque no sea cierto, pues lo aceptamos como que es y seguimos en la misma condición, nada cambia. Entonces, si ocurre este error tipo 2, pues no se hace ningún cambio, ¿verdad? Ahora, el error tipo 1, en cambio, aquí, si rechazamos H0 cuando es verdadera, aquí sí hay problemas, porque estaríamos diciendo que el valor que nos está reportando aquí no es cierto, y al hacer ajustes cuando no se necesitan, estaríamos sobreajustando un proceso que de nuevo no lo requiere. Entonces, al cambiar las condiciones, estamos ahora sí modificando el proceso y por ende metiendo el error. Por eso es más importante cuidar el error tipo 1 o el alfa. Bien, vamos a empezar con la prueba para la media. En estos casos, suponemos la varianza desconocida y tendremos una distribución normal, ambas con mu y sigma desconocidas, ¿verdad? Nuestra hipótesis nula se va a llamar mu de las medias, va a ser igual a un parámetro mu0. Este valor mu0 ya lo veremos a los ejercicios adelante qué significa, pero es usualmente el valor que nos reportan. Y nuestra hipótesis alternativa va a ser que sea distinto de mu0. Entonces, nosotros vamos a preparar o calcular un estadístico de base con el estadístico T, ¿saben?
que se calcula con la media muestral menos la media que nos reportan sobre la desviación muestral entre raíz de n. Y aquí tenemos pues los tres criterios de rechazo para las tres distintas pruebas. Si hacemos una hipótesis bilateral, nuestra región de rechazo será que cuando nuestro estadístico que calculemos como valor absoluto sea mayor al estadístico de alfa medios con n-1 grados de libertad que está en las tablas, entonces si se cumple esta, si es mayor, se rechaza. Si no, no se rechaza. Si hacemos prueba unilateral, que el estadístico que calculemos, si es mayor a t alfa medios, t alfa con n-1 grados, se rechazará la hipótesis nula y se corroborará que la media que nosotros calculamos es mayor a la media que nos están reportando. Si es menor el estadístico o menor al negativo de t alfa n-1, la hipótesis a rechazarse es la nula y se aceptaría la alternativa de que la media que nosotros calculamos es menor a la media que nos están reportando. Vamos para la varianza. Si queremos corroborar la varianza, hacemos el estadístico stan 0 chi cuadrado, que va a ser igual a n-1, que son los grados de libertad, o el total de datos menos 1, por la varianza muestral al cuadrado sobre el estadístico de la varianza que nos están reportando los proveedores. Y la hipótesis nula es que son iguales, se supone. Entonces aquí están los tres casos, las tres regiones que se rechazarían si no se cumple la hipótesis nula, que sería probar cuando es diferente o mayor que o menor que. Entonces, si es diferente, el estadístico que calculemos tiene que ser mayor al estadístico chi cuadrada, alfa medios n-1 de tablas, o este que calculemos tiene que ser menor a chi cuadrada 1 menos alfa medios n-1. ¿Sale? Igual para la alternativa, cuando sea mayor, chi cuadrada debe ser mayor a chi cuadrada alfa con n-1. O si es menor que chi cuadrada menor a chi cuadrada 1 menos alfa, n-1. ¿Sale? Acuérdense que lo que está aquí en este n-1 son los grados de libertad y también se usan para determinar el valor en la tabla. Finalmente vamos a ver el estadístico para una proporción. Nosotros calculamos la proporción puntual como vimos antes con los defectos entre el total de inspeccionados, ¿sale? Y vamos a usar el estadístico z y lo determinamos como los defectos que se toman aquí, el total de aquí, se pone acá igual, menos el tamaño de la muestra por la proporción que nos reporta, entre la raíz cuadrada del total de datos por la proporción que nos reporta el proveedor por 1 menos la proporción, ¿vale? Y aquí están igual las tres pruebas. Si es distinto, que digamos que es distinto, tendrá que ser que este estadístico sea mayor a z alfa medios en el valor absoluto. Si es mayor, tendrá que ser mayor a z alfa, o si es menor, la proporción que se reporta del estadístico z tiene que ser menor al negativo de z alfa. Entonces, tanto μ0, sigma 0 y p0 son los valores que se asumen o se alegan como ciertos, ya sea por el proveedor o por nosotros mismos, como cuando queramos vender un producto. Pero ese valor lo tenemos que sacar o nos lo tienen que proporcionar, lo que están comprobando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Imagínense que compran costales de harina para su tortillería. Tienen su tortillería y necesitan surtirse de harina. Entonces, un vendedor que ustedes no conocen, digamos, les urge conseguirla, la harina, y les dice él que les vende los sacos al mismo precio, pero que sus costales tienen 50.1 kilogramos, con una varianza de sigma cuadrada de 0.5. Entonces, ustedes el último mes vieron que les rindió menos. Entonces, esta es la segunda vez que le van a comprar a ese mismo proveedor, ¿sale? Y el último mes, cuando le compraron, vieron que rindieron menos los costales, ¿sale? Y sospechan que lo que les están vendiendo no es. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, vamos a elegir una significancia del 5%, alfa 0.05, 5 sobre 100, ¿sale? Y van a seleccionar al azar. Obviamente, pues compran bastantes bultos. De los que compraron, analizan 15 bultos o costales. Y ustedes obtienen esta media, ¿sale? Una media de 44 y 1.2, ¿sale? Déjame ver aquí, ahí está. Entonces, se preguntan, ¿el vendedor estará diciendo la verdad? Vamos a probar, tendremos que corroborar entonces lo que dice de su promedio y de su varianza. Si nosotros calculamos el estadístico con las medias la varianza que él nos dice, y calculamos esta media muestral y esta varianza muestral, determinamos el estadístico t de 0, que sería 49.4 menos 50.1. Todo eso sobre la raíz cuadrada que es la varianza muestral, sobre raíz del total de sacos que se analizaron, que fueron 15. Y nos queda un negativo de menos 2.47. Entonces, calculemos chi cuadrado, ¿vale? Y nos queda que es 15 menos 1, que es n-1, por la desviación estándar entre 0.5, que es la varianza, la desviación, digo la varianza, sí, de la población que nos reporta aquí. ¿Sale? Déjame ver nada más. Sí, eso es. Ok. Entonces, si nosotros calculamos eso, nos queda este valor. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa para plantear nuestra prueba de hipótesis? Bueno, podríamos alegar que si es mayor, pues ahí no hay problema, porque nosotros estamos pagando menos por más producto, ¿verdad?
Si fuera diferente, sí, ahí sí nos preocuparía, pero el que sea diferente no nos dice si es más o tiene menos lo que trae el costal. Entonces la prueba que hay que hacer es si la media que nos reportan es igual a lo que nosotros calculamos, que nos sospechamos que no, y la alternativa es de que en efecto sea menor, como podemos darnos una cuenta aquí, que sea menor al valor que nos reporta. Entonces, la prueba para ese caso nos dice que el estadístico T0 debe ser menor al menos al negativo de T alfa con 14 grados de libertad. En tablas, ya lo tenemos aquí, calculamos menos 2.47, y en tablas está el valor de 1.76 con las tablas que les compartí. Entonces, si hacemos el negativo de ese, obviamente podemos ver que este valor que calculamos es más pequeño, más chiquito, es más negativo. Entonces sí se cumple el criterio y podemos rechazar la hipótesis nula. Por ello, la evidencia dice o nos indica que los costales que compramos traen menos de los 50.1 kilogramos. Pesan menos que eso, ¿sale? Entonces ya descubrimos que sí nos está dando menos por el mismo precio. Entonces ahí ya no nos conviene. Pero vamos a ver qué nos indica también su varianza. Porque todavía podría ser menos de lo que ya vimos que es. Entonces la hipótesis nula es que la varianza sea igual al 0.5. Y aquí nos preocupa que sea mayor, no menor, porque si es menor, pues puede que ronde entre el valor que nos reporta tantito menos, no mucho, pero en el peor caso es que tenga muchísima más varianza y por ende nos dé todavía menos. Entonces ya calculamos en las tablas con el 0.05 el alfa. El criterio es que el chi cuadrado que calculamos sea mayor al chi cuadrado de tablas con alfa, n-1 grados de libertad. Si lo vemos, nos dio 33.6 y el de tablas es 23.68. Entonces también, en efecto, la varianza de los costales es mucho mayor a la que reporta. Entonces rechazamos H0, se acepta la alternativa y pues en efecto el proveedor no nos conviene para nada. Entonces este criterio de rechazo está basado en la estadística, ¿sí? En el estadístico de chi cuadrada T, ¿sale? También hay otro criterio, otra prueba, que si tenemos equipo de cómputo podemos usar el valor P. Si el valor P es menor al alfa, ese es la región de rechazo y se rechaza la hipótesis nula. Pero eso ya es con equipo de cómputo. El otro método, el tercer método, es que para criterio de rechazo usar intervalos de confianza. Se rechazará la hipótesis nula si el parámetro que declaran bien cae fuera del intervalo de confianza. Cuando la prueba es bilateral, se usa el intervalo 100 por 1 menos alfa. Si es unilateral, se usa 100 por 1 menos 2 alfa por 100, ¿sale? Y los alfas pueden valer desde 0.1, 0.05 o 0.1. Estos son, para todo lo que usamos alfa, estos son los principales, ¿sale? Estos. Entonces, vamos a ver el ejemplo que acabamos de hacer. Tomamos nuestra media, más o menos, como decíamos, del estadístico alfa por 14 grados de n-1. Por la varianza, la desviación estándar sobre raíz de 15. Este es igual, 49 más menos 1.76 por 1.095 sobre 3.8. Y aquí está el rango en el que nos van a reportar o nos van a salir los pesos de los costales. No es nada que ver los 50.1 kilos que dice, en contrario, son desde 48.9 hasta 49.9 kilos. Entonces, con un 90% de confianza podemos decir que se nos da muchísimo menos de lo que se está reportando. Entonces, yo les sugiero que usen con el estadístico, ya es más que suficiente. Pero, si a ustedes les reportan un intervalo de confianza, puede ser un estimador puntual o una estimación por intervalo, ustedes también pueden usar el criterio del intervalo de confianza. Acuérdense para cada criterio si es bilateral o unilateral. Y si lo calculan en su intervalo, y si cae tanto el intervalo que les comentan o el valor cae fuera de este intervalo, se rechaza la hipótesis nula. Pero les digo, este método se usa más o se usa casi siempre cuando el resultado o la estimación que nos promete el proveedor viene en un intervalo. Si no, con el criterio, con el estadístico que ya vimos, con eso es suficiente. Ahora, también podemos comparar o evaluar dos equipos, dos proveedores, dos procesos a la vez. Dependemos, claro, de las tablas de los estadísticos y en la mayoría de los casos, o casi siempre, los tamaños de muestra de lo que vamos a comparar suelen ser del mismo tamaño, pero si se da el caso en el que no lo son, también son válidos pues los métodos que vamos a ver. Y aquí está el primer caso. Cuando queremos comparar dos medias de dos procesos que tenemos con varianzas desconocidas, pero asumimos que son iguales. Y este es el estadístico que hay que calcular, T0. Hacer la diferencia de promedios de muestra 1 y la proceso 2 entre SP por raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2.
SP se calcula con esta ecuación, en raíz de n1 menos 1 por la varianza 1 más n2 menos 1 por la varianza 2 sobre n1 más n2 sobre 2. Y aquí está la región de rechazo. O sea, la hipótesis nula es que estas dos medias que estamos comparando, por ejemplo, dos máquinas, las en promedio arrojan lo mismo. Esa es la hipótesis nula. La alternativa es de que no son, que son diferentes, que arrojan datos diferentes. Esta es la que se suele probar. Y si sospechan de que una máquina esté fallando, pues pueden probar si reporta más o valores más pequeños. Cada uno aquí tiene su criterio de rechazo. T0, el estadístico tiene que ser en absoluto mayor al T alfa medios, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces eso aplica para todos los tests. Si fuera mayor, el estadístico es mayor a T alfa, ya no T alfa medios, con la suma de los tamaños muestrales menos 2 de grados de libertad. Y la alternativa cuando sea menor, T0 es menor al negativo de T alfa, N1 más N2 menos 2. Ahora, si comparamos igual dos medias con varianzas desconocidas y asumimos que no son iguales, tenemos que usar este valor, esta ecuación. El estadístico T0 con esta diferencia de promedios sobre la raíz de la varianza 1 entre el tamaño de muestra 1 más la varianza 2 del tamaño de muestra 2, donde los grados de libertad ahora son V, va a ser igual toda esta ecuación, ¿sale? Menos 2. Y aquí está la región, los criterios de rechazo. La hipótesis nula es que son iguales. Cuando sean distintas, la alternativa del estadístico tiene que ser mayor a T alfa medios con los grados de libertad que calculamos aquí. La alternativa cuando sea mayor superior, una que otra, la 1 que la 2, T0 es mayor a T alfa con V grados de libertad. Y la alternativa 3 es que sea la 1 sea menor a la 2 y el T0 es menor al negativo de T alfa con V grados de libertad. Y eso es para los casos de dos procesos, dos equipos, dos proveedores, cuando varianzas sean desconocidas pero iguales o desconocidas y no se asume que sean iguales. Si queremos comparar las varianzas de dos procesos, pues usamos el estadístico F0, la varianza 1 sobre la varianza 2. Y aquí está la prueba de hipótesis, que la varianza 1 es igual a la varianza 2. Cuando sea diferente, pues tendremos dos pruebas. El estadístico F0 es mayor a F alfa medios con N-1 grados de libertad y N-2 grados de libertad del numerador y del denominador. Así se lee en la tabla. Por último, pues vemos la prueba de dos proporciones. Damos el estadístico Z0, que es igual, vamos a estimar un proporción promedio con la suma de los defectos de la muestra 1 y la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Así hacemos la diferencia de proporciones de cada muestra entre la raíz cuadrada del parámetro P promedio por 1 menos el parámetro P promedio, que multiplica 1 sobre el tamaño de muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. Todo esto multiplica dentro de la raíz, ¿sale? Igual las pruebas de rechazo, esta es la hipótesis nula, y la alternativa cuando sean diferentes entre sí es que Z sea mayor a Z alfa medios. Si la 1 es mayor que la 2, Z tiene que ser mayor a Z alfa. Si la 1 es menor a la proporción 2, el estadístico tiene que ser menor al negativo de Z alfa. De nuevo, estos son los que buscan, lo que está al lado derecho es lo que buscan en las tablas. Vamos a ver un ejercicio para poner a prueba todo lo que acabamos de ver. Bien, se va a evaluar el contenido de nicotina en unos cigarros. De una muestra de 40 cigarrillos que se toman, se obtiene el siguiente promedio: 16.1 miligramos, 18.1 miligramos y una desviación de 1.7. Nos preguntan, con un intervalo con una confianza de 95, estime la cantidad de nicotina promedio por cigarro. Después, el error de estimación del inciso anterior. En el inciso C nos preguntan si se supone que antes del estudio se creía que en promedio los cigarrillos traían 17.5 miligramos de nicotina. Con lo que se obtiene aquí, ¿se puede rechazar este supuesto? Después nos pide con una confianza del 95 estimar la desviación estándar poblacional. Y finalmente, sobre el máximo y mínimo de nicotina del cigarro, podemos garantizar que los cigarros tienen menos de 20 miligramos. Entonces aquí las preguntas, ¿cómo se pueden resolver? La primera nos plantea un intervalo de confianza, como ya vimos antes. Y de ese mismo podemos calcular su error. En este inciso C, aquí sí ya nos pide usar la prueba de hipótesis, porque nos da un valor promedio que se esperaba tener antes de hacer la prueba. Después, con otro intervalo de confianza, un 95%, nos pide estimar la desviación estándar y hacer un comparativo de si en efecto tiene menos. Entonces vamos a hacerlo en inciso por inciso. Entonces para el inciso A, con un alfa de 0.05, que es una confianza de 95%, son 40 datos, es mayor a 30. Como les comentaba tanto en el video anterior como en la tabla, el T alfa medio se puede aproximar como 2. O si pueden usar la tabla de la distribución normal, verán que es 2.06 por ahí, cuando tienen tamaño de 40 y este nivel de confianza. Entonces, si hacemos el cálculo de la media más menos T alfa medios por la desviación estándar sobre el raíz de n, que en este caso es 40, nos vemos que este es el intervalo, 17.56 y 18.63. El error estándar es simplemente este parámetro, S sobre raíz de n, y es 0.269. Ese es el error que tenemos. Entonces, este puede ser 0.26 más chiquito, o este también puede ser, bueno, de hecho ya está aquí incluido, ¿sí? Por eso se incluye aquí, se suma. Este error ya está considerado en la media y es todo lo que nos va a dar en este intervalo, y este es el error de esta estimación, ¿sale? 0.26 unidades. Ahora sí, el inciso C. Esta es la prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula que planteamos es, nos preguntamos, ¿es cierto que tiene 17.5? O
nos pide, ¿se puede rechazar este supuesto? No nos pregunta si es mayor o menor. Entonces podemos trabajar con la hipótesis alternativa de que sea diferente. Calculamos nuestro estadístico T0, que va a ser igual a la media que calculamos muestral 18.1 menos la media global que nos proponen, que se supone que debe ser, entre el valor de S, que es 1.7, sobre raíz de 40. Y nos sale un estadístico de 2.32. El estadístico de tablas al alfa medios, 0.025 con n-1, que es 39 grados de libertad, nos arroja un valor de 2.04. Entonces, este valor es mayor que este. Entonces sí, se rechaza la hipótesis nula y en efecto podemos asegurar que es distinto al valor de 17.5. Entonces, como ya vimos que es diferente, vamos a dejar esto de lado y vamos a pasar al siguiente punto. Ya podemos rechazar que en efecto no trae 17.5 miligramos. En el siguiente inciso D nos pide el intervalo de confianza de la desviación estándar. Entonces esta sacamos la raíz del intervalo con chi cuadrada, que es raíz de n-1 por la desviación estándar sobre raíz del estadístico de chi cuadrada, ¿sale? Este es de tablas alfa medios n-1 y alfa 1 menos alfa medios n-1. Entonces, si hacemos la cuenta, raíz de 39 por 1.7 sobre los distintos raíces del denominador, nos queda este intervalo de 1.55 y 2.59. En estos valores va a oscilar la desviación. No es la que nos reporta 1.7, pero va a estar entre 1.5 y 2.6, que en esta muestra sí salió así en ese rango, ¿verdad? Entonces, ahora sí, nos pregunta en el último inciso. ¿Podemos garantizar que los cigarros traen menos de 20 miligramos de nicotina? Y podemos hacerlo de dos formas, probando las otras dos hipótesis alternativas o estableciendo con estos valores de la media que calculamos aquí, más o menos 3 veces este valor, o el máximo de la media con más o menos 3 veces este valor, porque son los límites naturales del proceso. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Si hacemos la otra prueba, cuando T0 es mayor a T alfa, 39, el estadístico ahí es 1.69. Cuando en la prueba, la hipótesis alternativa es de que nosotros la mu que encontramos es mayor que la que reportan aquí. Y si se cumple, porque 2.23 que calculamos aquí es mayor a 1.69, que es cuando ustedes buscan en las tablas T 0.5,39 grados de libertad. Entonces, esto nos dice que en efecto el valor que trae es muchísimo mayor o mayor a 17.5. Como sabemos que es mayor y es diferente, ya nos descartamos esta. Ya sabemos que no va a ser menos y lo podemos corroborar. El estadístico de 0 tiene que ser menor al negativo de T alfa, 39 grados de libertad. Y ese valor es menos 1.69. Como es mayor, pues no se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna no se acepta de que sea menor. Entonces, ya vimos que es diferente y que es mayor. ¿Cuánto más? No sé, pero ya que podemos decir que es mucho más, de 17.5. Todavía no rechazamos que sean 20 miligramos. Vamos a hacer los intervalos de los límites naturales. Tomamos este valor, que es el más pequeño que puede salir, y le sumamos y restamos 3 veces la desviación estándar. Acuérdense, eso viene del teorema de los límites naturales de los procesos cuando ya se conoce. Entonces, si lo calculamos, la nicotina puede estar desde 12.91 hasta 22.20 con el valor más pequeño. Y si nos vamos al valor máximo, más grande que puede dar, nos va a arrojar de 10.87 a 26.41. Entonces, estos son los casos más extremos, más alejados. Y con este mismo podemos ver que, pues, no se puede asegurar que traiga menos. Por el simple hecho de que ya tenemos valores que son muy superiores a los 20 miligramos de nicotina. Entonces, no se puede, algo se tiene que hacer una reevaluación. Los cigarrillos que están vendiendo, pues obviamente traen mucho más que en contenido. Puede ser un peligro para la salud, puede ser pérdida si ustedes pues los venden. Obviamente son pérdidas para ustedes, pero de nuevo es un atentado contra la salud, vaya. Entonces para eso nos sirven tanto los intervalos de confianza y sobre todo las pruebas de hipótesis, ¿sale? Entonces hasta aquí llegaría el contenido de este video. Vamos a ver el siguiente, que sería lo que viene siendo la capacidad en los procesos.